Y nosotros podemos apreciar cómo cuando cae el Imperio Romano aparecen los sajones, que son Inglaterra, los lombardos, Italia, los alemanes, Alemania, burgundios, Suiza, suevos, Portugal, francos, Francia, los visigodos, España. Ahora, ¿por qué no sabemos los vándalos a qué raza de Europa pertenecen, los ostrogodos y los herulos? Porque en el 520 el Papa los eliminó totalmente. ¿Cómo? Precisamente cuando estas naciones comienzan a surgir, en la bota itálica empieza a salir también un poder. Esa es la bestia que sale del mar. ¿Por qué? Porque la bota itálica está precisamente en el mar Mediterráneo. Está bañada por todos los lados por agua y precisamente ahí sale la bestia que sale del mar y se hace grande y tumba 3. Destruyó a los vándalos, a los ostrogodos y a los herulos porque no estaban de acuerdo con el concepto de la Trinidad que la Iglesia romana estaba promoviendo. Estos 3 pueblos eran arrianos, creían en la doctrina de Arrio. ¿Por qué eran arrianos? Porque Arrio decía que Elohim era uno solo. Y en el credo de Nicea, en el concilio de Nicea, se estipuló que el Señor no era uno, sino que eran 3. Entonces, todas esas diferencias teológicas con el papado llevaron al exterminio de estas 3 naciones, los vándalos, los ostrogodos y los herulos. El Papa los mandó a exterminar. Ustedes saben que al tomar el poder civil, al tomar el poder político y económico, el papado se hace grande, fuerte y poderoso porque la bestia le da fuerza a la mujer. Ustedes van a ver ahí Apocalipsis capítulo 17, verso 1. Tienen que abrir la Biblia, no queden mirándome como borrego viejo. Tienen que leer la Biblia, tomar apuntes. En Apocalipsis capítulo 17, verso 1 dice, y vio una mujer escarlata. Una mujer vestida ¿de qué? De rojo, ¿no? Y venía embriagada con sus abominaciones y tenían esto, y dice que venía montada sobre una bestia escarlata. ¿Cuál es esa cuarta bestia? Juan sí pudo describir esa cuarta bestia. Les venía diciendo que Daniel pudo visualizar las potencias figurativamente en animales. Babilonia fue el león, Medo-Persa el oso, Grecia fue el leopardo, y la cuarta bestia Daniel no la pudo describir porque era muy horrible. Tenía 10 cabezas y tenía ¿cuántos cuernos? Tenía 10 cuernos, perdón, tenía 10 cuernos. 10 cabezas, perdón. 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, entonces, pero Daniel no la vio así. Daniel vio una bestia con 10 cuernos, que se le caían 3 y uno se hacía grande con los 7. Eso es lo que dice Daniel. Ahora, ¿por qué en Apocalipsis aparece con más diademas? Porque al final, cuando nuevamente el poder nuevamente se consolida en Europa, van a aparecer reyes y van a aparecer 10 naciones más que van a formar un bloque político económico. Amén. Eso lo podemos estudiar después. Pero estamos hablando lo que sucedió del 482 después del Imperio Romano hasta más o menos 1796, cuando fue la Revolución Francesa.
de ese periodo, del 520 aproximadamente, hasta el 1796, hay 1290 días. 1290 días de años, que equivale precisamente al tiempo en que la ramera, la prostituta, la Roma papal, no imperial, gobernó al mundo con su doctrina, con su ignorancia y con su paganismo y con su dogma. ¿Está claro? Bueno, este sistema religioso, según el apóstol Saulo, iba a traer varias blasfemias, iba a traer un sistema corrupto, pagano. Y una de las cosas que hizo este sistema, dice la palabra del Señor, que iba a blasfemar contra los santos, iba a blasfemar, dice la palabra, y la bestia blasfemó contra el tabernáculo, el Mizcán, el templo. ¿Por qué blasfemó contra el tabernáculo? Porque cuando el papado empieza a crecer en la bota itálica, su deseo era gobernar Jerusalén y poner el trono del Papa en Jerusalén, pero como no lo pudieron conseguir, establecieron un templo, que es lo que conocemos como la Basílica de San Pedro, en la bota itálica donde vive el cuerno pequeño y es adorado. Amén. Entonces, allí precisamente en la bota itálica se establece un nombre de blasfemia. Acuérdense que la ciudad donde reina el Mesías no es Roma, no es Edom, no es la bota itálica. La ciudad que es eternamente la ciudad del Mesías y del gran rey es Jerusalén. ¿Cuántos aplauden su nombre? Y se lo puedo seguir sosteniendo por la palabra, porque dice la palabra, cuando Johanán fue llevado, que fue llevado arriba, dice la palabra que vio el Mizcán de Elohim, la nueva Jerusalén. O sea que cuando habla de la nueva Jerusalén, la Jerusalén de abajo es la copia de la original que está arriba. O sea que Yahweh tiene patrones con los cuales trabaja y no los puede cambiar. Entonces dice la palabra en Revelaciones que la nueva Jerusalén descendió del Chamayín y fue establecida abajo acá en la tierra, en la Jerusalén que estamos nosotros viendo actualmente. O sea, cuando venga el Mashiach, la Jerusalén de arriba se va a unir con la Jerusalén de abajo. Lo invisible y lo visible se van a unir y va a venir lo incorruptible. ¿Todos me están comprendiendo? Entonces, ¿por qué dice la palabra, Apocalipsis 18, 1, 4? Dice la palabra que Babilonia se ha llenado y es albergue de todo demonio y de toda ave aborrecible e inmunda. ¿Por qué? Porque ese sistema religioso al que hemos conocido como el cuerno pequeño, el papado, la Iglesia Universal Romana, se corrompió y ensució sus atavíos. Se corrompió en el siglo III, y cuando una mujer es fiel por mucho tiempo y después empieza a tener otros amantes y a acostarse con diferentes amantes, entonces se transforma en una ramera. El Señor está usando el lenguaje coloquial de ramera para poner lo mismo que pasó en Oseas capítulo 1, como el Señor le dice al profeta que vaya y busque y se acueste con una ramera. ¿Aló? ¿Por qué? Porque figurativamente el Señor está comparando el sistema romano precisamente como una ramera. La Iglesia Católica habla de Jesús, la Iglesia Católica habla de la Biblia porque tiene verdades combinadas con mentiras. Porque ella conoció al Mesías. Porque inicialmente la iglesia romana
era mesiánica. La iglesia católica cuando comenzó, cuando la iglesia romana comenzó, es una corrupción del mesianismo auténtico y apostólico que había dejado Yahshua HaMashiach. En el siglo III, cuando los apóstoles murieron y ya no habían judíos para liderar la doctrina, entró San Agustín, entró Policarpo, entraron los teólogos de la iglesia romana, San Jerónimo, que venían precisamente de Egipto, de sectas falsas, paganas, gnósticas y mitraístas, se convirtieron, pero empezaron ellos a traer toda la cultura de las otras culturas paganas y nació lo que se llama la Iglesia Universal Romana. ¿Por qué universal? Porque es para todo mundo. Ahí puede entrar toda cultura, ahí se permite todo. Toda clase de culto, toda clase de dioses extranjeros son permitidos porque es un sistema de adoración universal. Por eso es que en la iglesia protestante se adopta, usted puede venir a este lugar como usted quiera. ¿Me está comprendiendo? No importa lo que usted haga, no importa de dónde sea, eso es lo que sé. Ese es el gancho para meter a la gente. Entonces, la iglesia romana, ¿por qué se volvió romana? Porque ya dejaron la doctrina apostólica, dejaron el templo de Jerusalén, colocaron una sede en la bota itálica. Primero habían dos sedes, una en la bota itálica y la otra en Turquía, lo que es Anatolia. Lo que podría decir hoy la ciudad de Estambul. Habían dos sedes. Y en la ciudad de Estambul vivía Constantino. Posteriormente hubo unas peleas entre ellos, entre los mismos miembros de la iglesia romana, y trasladaron el papado para la bota itálica. ¿Me están entendiendo? Y en la bota itálica cogió fuerza y se consolidó esa fuerza precisamente coincidiendo con lo que Daniel había dicho, que después que la cuarta bestia se cayera y le salieran 10 cuernos, se iba a levantar al lado un cuerno pequeño que se iba a hacer grande y iba a tumbar 3. Y precisamente ahí en Europa, al ladito, en la bota itálica, un poder se hace grande, se hace fuerte y cuando se dan cuenta aparece la figura del Vicarius Filii Dei.